La noche cayó sobre el bosque de como un sudario negro e impenetrable. Era diciembre de 1944 y el invierno europeo caía brutalmente sobre aquella maldita extensión de tierra en la frontera entre Alemania y Bélgica. Entre los árboles centenarios, ahora destrozados por el fuego de artillería, el silencio solo se rompía con el crujido de las ramas congeladas y el lejano gemido del viento cortante. Pero había otro sonido, un sonido que no pertenecía a la naturaleza. Era el crujido metálico de las botas militares sobre la nieve endurecida, la respiración contenida de hombres que sabían que pisaban el umbral entre la vida y la muerte. El capitán John Collier observaba el mapa a la tenue luz de una linterna con capucha. Le temblaban los dedos no solo por el frío, sino por la magnitud de lo que le habían ordenado. 32 años, veterano del desembarco de Normandía, con una mirada que había visto demasiados cuerpos jóvenes hundirse en el lodo francés. Pero esta misión era diferente. No se trataba de conquistar terreno, no se trataba de destruir un búnker enemigo, ni de interceptar una columna de suministros. Se trataba de un solo hombre, un soldado cuyo nombre completo ni siquiera conocía por completo. Solo un apellido garabateado en un papel manchado: Anne Kellerman. La orden había llegado 3 días antes, entregada por un oficial de inteligencia, cuyo rostro permanecía en la sombra, incluso bajo las brillantes luces del cuartel general, sin explicaciones detalladas, sin contexto político. Solo coordenaos una ventana temporal imposible y una instrucción clarísima: traer al soldado Kellerman con vida, a cualquier precio. En Collier no era ingenuo. Sabía que no se enviaba a los hombres a morir por otros hombres, a menos que hubiera algo más importante en juego en secretos de Estado. Información que no podía caer en manos alemanas. O quizás algo aún más siniestro, algo que los generales en sus calurosas oficinas no se atrevían a poner por escrito. Su equipo estaba formado por 7 hombres. Cada uno fue elegido no por su valentía, aunque todos la poseían, sino por su capacidad de desaparecer. Soldados que dominaban el arte del silencio. El sargento William Hayes, un francotirador de Tennessee, cuyas manos nunca temblaron ni siquiera cuando la muerte susurraba a centímetros de distancia. El cabo Daniel Foster, experto en explosivos, un hombre silencioso que prefería la compañía de cables y detonadores a la de seres humanos. El soldado Marcus Webb, un médico de combate que llevaba más morfina que munición porque creía que salvar vidas era una forma de redención por los pecados que la guerra lo había obligado a cometer. También estaban los hermanos Thompson, gemelos inseparables de Chicago, Jimmy y Robert, operadores de radio y ametralladores que se comunicaban con miradas y habían jurado no separarse jamás. Patrick Delaney, el explorador irlandés de Boston, de ojos azul hielo y un instinto animal para detectar emboscadas antes de que ocurrieran. Y por último, el más joven de todos, el soldado Edward Price, de tan solo 19 años, recién llegado al frente, aún con ese brillo en los ojos que la guerra no había extinguido por completo. Collier lo había incluido contra su propio criterio, pero necesitaba a alguien rápido, alguien que aún creyera en su invencibilidad. La infiltración comenzó a las 10. Dejaron atrás las líneas estadounidenses sin ceremonias, sin palabras de aliento de sus superiores, sin una banda tocando, ni una bandera ondeando. Solo 8 sombras deslizándose entre los árboles destrozados, cargando con todo lo necesario para sobrevivir 3 días en territorio hostil. Raciones frías, munición suficiente para una pequeña guerra, mapas que ya estaban obsoletos cuando se imprimieron, y la fotografía granulada de un rostro: Kellerman. Ojos hundidos, mandíbula definida, la expresión de alguien que ya había mirado al abismo. El terreno era traicionero. El bosque de fe había convertido en un cementerio de árboles y hombres. Los cráteres de las bombas creaban trampas naturales, donde la nieve acumulada ocultaba afilados fragmentos de metal retorcido. Las minas terrestres alemanas aguardaban pacientemente bajo la superficie blanca, indiferentes a la nacionalidad de quienes las pisaban. Collier se movía con la precisión de un cirujano. Cada paso medido, cada pausa calculada. Tras él, sus hombres lo seguían en formación dispersa. Fantasmas silenciosos, respirando por la boca para evitar que el vapor revelara sus posiciones. Tras 2 horas en territorio enemigo, Delaney levantó el puño cerrado.
un puesto avanzado alemán. Collier se arrastró hasta estar al lado del explorador, y juntos observaron a través de unos rudimentarios binoculares de visión nocturna. 4 soldados de la Wehrmacht, quizá 5. Una pequeña fogata imprudente, hombres cansados y descuidados, convencidos de que el frío era suficiente enemigo. Collier hizo una señal para dar la vuelta. No había tiempo para la confrontación. Cada disparo era una señal que anunciaba su presencia. Tardaron 40 minutos en rodear el puesto de avanzada, moviéndose tan despacio que cada metro parecía una eternidad. El frío les atravesaba los uniformes, se les calaba hasta los huesos, les convertía los dedos en garras entumecidas. Price tropezó una vez, casi cayendo sobre una alambrada oculta. Pero Hayes lo sujetó antes de que el sonido del metal resonara. No intercambiaron palabras, tan solo una mirada. El joven soldado asintió. La gratitud y la vergüenza se mezclaban en su pálido rostro. A las 3 de la mañana llegaron a su primer punto de referencia, los restos carbonizados de una iglesia. Sus muros aún en pie desafiaban la lógica, una estructura esquelética contra el cielo sin estrellas. Allí, según inteligencia, deberían encontrar indicios de la última posición conocida de Kellerman. Collier dividió al equipo. Alles y Webb revisarían el perímetro. Los hermanos Thompson establecerían comunicación de emergencia. Foster buscaría trampas. Delaney, Price y él mismo registrarían las ruinas. Dentro de la iglesia, la destrucción contaba historias que ningún informe oficial registraría jamás. Los bancos destrozados formaban barricadas improvisadas. Las manchas oscuras en el suelo de piedra podían ser sangre, aceite o ambos. Casquillos de bala esparcidos como semillas malditas. Y allí, grabado en la pared, con la punta de una bayoneta, un mensaje en sector 9 a 2 kilómetros al norte. El infierno en Collier pasó los dedos sobre las letras toscas. La caligrafía era estadounidense. La urgencia era palpable incluso días después. Kellerman había estado allí, había luchado allí, y había dejado un rastro no para sus rescatadores, sino quizás para sí mismo. Un rastro de migas de pan en el improbable caso de que siguiera vivo e intentara regresar. El capitán sintió una opresión en el pecho en respeto. Este hombre, quien quiera que fuese, no se había rendido. No había sucumbido al pánico. Incluso solo, incluso rodeado, seguía pensando tácticamente. Foster encontró 3 minas alemanas desarmadas cerca de la entrada lateral. Trabajo profesional. Kellerman tenía entrenamiento. Collier empezó a reconstruir su perfil mental. No era un simple soldado, quizás de las fuerzas especiales, quizás de inteligencia, alguien entrenado para sobrevivir tras las líneas enemigas, lo que planteaba la pregunta: ¿cómo lo habían capturado? Y si no lo habían capturado, ¿por qué no había regresado? El sector 9 se adentraba más en territorio alemán. Implicaba cruzar 2 carreteras principales, al menos una de las cuales patrullaba regularmente. Implicaba entrar en la zona donde las divisiones Panzer descansaban entre ofensivas. Collier reunió a sus hombres en las ruinas de la sacristía. No era momento para discursos inspiradores. Sabían lo que estaba en juego. Cada uno se había alistado para esta misión, sabiendo que las posibilidades de retorno eran estadísticamente insignificantes. Pero había algo en la forma en que se miraban, una solidaridad silenciosa forjada no en palabras, sino en todo el infierno que ya habían vivido juntos. Salieron de la iglesia cuando la primera luz gris del amanecer comenzaba a perforar la oscuridad. El día sería aún más peligroso. La visibilidad significaba vulnerabilidad, pero también significaba que podían ver a las patrullas alemanas antes de encontrarse con ellas. Delaney tomó la delantera, con instintos afilados como una navaja. Collier observaba cada movimiento del explorador, confiando en ese sexto sentido que mantenía a los hombres con vida, cuando la lógica dictaba que debían estar muertos. El primer camino apareció a las 6 de la mañana. Una franja negra de asfalto, agrietado, atravesando la nieve como una cicatriz. Al otro lado, el bosque continuaba, más denso, más oscuro. Observaron durante 20 minutos, ningún movimiento. Delaney cruzó primero, una sombra fugaz. Luego hizo la señal. 1 a 1 cruzaron, con el corazón palpitante. Cada segundo expuesto parecía una hora. Price fue el último. En medio del camino, se quedó paralizado. Sus ojos se clavaron en algo a su izquierda.
Collier siguió su mirada y sintió que el hielo le recorría la espalda. Un convoy alemán, 6 camiones y 2 tanques se acercaban a 500 metros. Price estaba paralizado, expuesto, su silueta perfectamente visible contra la nieve. Y ya apuntaba, preparado para cubrirlo con fuego, pero un solo disparo significaba el fin de la misión. Collier hizo lo único posible. Corrió, cruzó la carretera en 3 largas zancadas, agarró a Price por el cuello y lo arrastró hacia la zanja nevada justo en el momento en que el primer camión apareció en la curva. Permanecieron inmóviles. Absolutamente inmóviles. El tren pasó lentamente, con los motores diésel rugiendo, voces alemanas riéndose de algo irrelevante. Un soldado enemigo lanzó una botella vacía que se hizo añicos a metros de donde se escondían. Collier podía sentir el corazón de Price latiendo a través de su grueso uniforme. Podía ver el terror en los ojos del chico. Lo sujetó firmemente del hombro. No como una reprimenda, sino como una muestra de comprensión. Todos habían experimentado ese miedo paralizante antes. Cuando el último tanque desapareció tras la curva lejana, tardó 5 minutos en atreverse a respirar con normalidad. Collier ayudó a Price a ponerse de pie, y por primera vez desde que comenzó la misión, rompió el silencio con un susurro. No era una reprimenda, era algo más simple, más humano. Sigue adelante, siempre sigue adelante. Cuando te detienes, la guerra te alcanza. El joven soldado asintió, y algo cambió en sus ojos. La inocencia no había desaparecido por completo, pero ahora coexistía con algo más en comprensión. La guerra no perdonaba la vacilación, pero ofrecía segundas oportunidades a quienes estaban dispuestos a aprender. Se adentraron más en el bosque, donde los árboles se volvieron tan densos que la luz del día apenas penetraba. El terreno descendía gradualmente hasta lo que los mapas identificaban como un estrecho valle. Era territorio perfecto para emboscadas, y Collier sabía que los alemanes también lo entendían. Delaney detectó las primeras señales a mitad de la pendiente, huellas recientes de botas en la nieve, no estadounidenses, a juzgar por el dibujo de las suelas. Senderos que sugerían patrullas regulares, lugares donde se habían roto ramas deliberadamente. Posiblemente marcas de artilleros que conocían cada centímetro cuadrado de ese infierno verde. Establecieron una posición defensiva en un afloramiento rocoso que ofrecía una vista parcial del valle. Con binoculares, Collier pudo distinguir estructuras, no permanentes, pero funcionales. Tiendas camufladas en trincheras excavadas en la tierra helada, lo que parecía ser un puesto de mando improvisado, identificable por la antena de radio que sobresalía discretamente entre los árboles. Y movimiento. Soldados alemanes, quizás 2 docenas, suficientes para convertir cualquier intento de rescate en una masacre. Webb se arrastró hasta situarse junto al capitán, observando la escena con la mirada experta de quien ha curado demasiadas heridas. Esto no está en los mapas. Es nuevo, han quizás establecido tras la última misión de reconocimiento aéreo. Collier asintió en silencio. La guerra era fluida, siempre cambiante, y confiar ciegamente en información obsoleta era una invitación a la muerte. Kellerman estaba allí abajo, tenía que estarlo. El mensaje en la iglesia señalaba este sector, pero ¿cómo llegar sin desencadenar una batalla campal de la que ninguno de ellos sobreviviría? Foster se unió a la observación, escudriñando el terreno con la perspectiva única de quien veía el mundo a través de explosiones y derrumbes estructurales. Hay un arroyo allí, a la izquierda del campamento. Sigue la línea natural del valle. Si fluye bajo el hielo, podemos usarlo como cobertura. Acérquense por el flanco, donde no esperan movimiento. Collier lo consideró. Era arriesgado. Los arroyos congelados eran impredecibles. El hielo podía soportar el peso de un hombre o ceder con mínima presión, sumergiéndolos en agua helada, que significaba la muerte por hipotermia en minutos. Pero era mejor que intentar cruzar terreno abierto. Esperaron hasta el crepúsculo, esa hora ambigua en la que la luz se desvanece y las sombras se alargan hasta volverse irreales. El frío se intensificó con la llegada de la noche, transformando el aire en cuchillas invisibles que cortaban la piel expuesta. Collier dividió al equipo de nuevo. Hayes permanecería en la posición elevada, con su rifle de francotirador, proporcionando vigilancia, y
de ser necesario, eliminando selectivamente las amenazas. Los hermanos Thompson mantendrían comunicación por radio silenciosa, listos para solicitar apoyo de artillería como último recurso, aún sabiendo que tal solicitud probablemente llegaría demasiado tarde. El resto descendería por el arroyo. El hielo era traicionero, como era de esperar. Foster probaba cada paso, distribuyendo el peso, moviéndose con la paciencia de quien sabe que la prisa mata. Tras él, Collier, Webb, Delaney y Price seguían el rastro con precisión, pisando solo donde había pisado el experto en explosivos. El agua fluía bajo la superficie helada. Su murmullo apagado era la única música en aquel teatro de silencio. Arriba, entre los árboles desnudos, el cielo se oscurecía con tonos plomizos y grises. Les tomó 40 minutos recorrer 200 metros. A cada paso, el campamento alemán se acercaba. Se oían voces, un alemán gutural mezclado con risas ocasionales. Los hombres se calentaban alrededor de barriles metálicos convertidos en fogatas improvisadas. El olor a humo de leña y comida cocinándose los alcanzaba, recordándoles cruelmente sus propios estómagos vacíos. Pero el hambre era un lujo que no podían permitirse. El hambre mantenía sus sentidos alerta, sus mentes concentradas. Delaney hizo una señal. Más adelante, parcialmente oculta por una lona rota atada entre dos árboles, había una estructura que no encajaba del todo con las demás, más pequeña, aislada. No estaba rodeada de alambre de púas, sino por dos guardias que caminaban en perímetros opuestos con regularidad mecánica. Collier sintió que su intuición se activaba. Allí estaban Kellerman. Estaba allí. Los prisioneros de alto valor no se mantenían con las tropas regulares, estaban segregados, vigilados de cerca, mantenidos con vida no por piedad, sino porque la información era más valiosa que el oro. Observaron los patrones de los guardias durante 15 minutos, disciplinados pero humanos. Cada 12 minutos, sus rutas los llevaban simultáneamente al lado opuesto de la estructura, creando una ventana de 20 segundos, donde la entrada principal quedaba sin vigilancia directa. No era mucho tiempo, era todo lo que tenían. Collier hizo señales silenciosas. Foster desactivaría cualquier trampa en la puerta. Webb actuaría como seguridad inmediata. Delaney y Price crearían una distracción si fuera necesario. Él mismo entraría y sacaría a Kellerman. Esperaron la siguiente sincronización. Los corazones latían al unísono con el paso de los segundos. Cuando ambos guardias se giraron simultáneamente, avanzaron. Foster llegó a la puerta en 6 zancadas silenciosas, con los dedos ya trabajando en la rudimentaria cerradura. No había sofisticación allí, solo metal simple y función en 10 segundos. El mecanismo se dio, Collier entró, Webb inmediatamente detrás, con el arma en alto en interior oscuro. Olor a moho, sangre vieja y desesperación humana. Una figura encadenada a la pared opuesta, cabizbajo, el cuerpo demasiado inmóvil para estar inconsciente, demasiado inmóvil para estar alerta. Collier se acercó, con todos sus sentidos, avisándole de una posible trampa. Se arrodilló y tocó el hombro de la figura. Esta se sacudió violentamente, con la cabeza echada hacia atrás, los ojos abiertos por el pánico animal antes de que recuperara la razón. Y allí estaban Kellerman, con el rostro hinchado por la paliza reciente, el labio partido, pero los ojos aún vivos, aún calculadores, aún combatientes. Miró la insignia del uniforme de Collier, luego su rostro, y algo que podría haber sido alivio o incredulidad cruzó sus rasgos ambinista. Las palabras salieron roncas, con la garganta dañada por la deshidratación, los gritos, o ambos. Collier no perdió tiempo en confirmarlo. Sacó la herramienta de demolición y empezó a trabajar en las esposas. Foster se unió a ellos. Dedos más diestros hicieron el trabajo en la mitad de tiempo. Las cadenas cayeron con un sonido metálico que pareció retumbar como un trueno. Kellerman intentó ponerse de pie, pero las piernas cedieron al instante. Webb los sujetó. La evaluación médica fue instantánea gracias a su tacto experto. Posibles costillas fracturadas, deshidratación grave, pero con movilidad, gracias a su apoyo. No había tiempo para un tratamiento adecuado. Afuera, los guardias completarían su ruta en menos de 1 minuto. Tenían que irse antes. Webb rodeó los hombros de Kellerman con el brazo y juntos salieron a la gélida noche. Delaney y Price
ya se habían retirado para cubrir posiciones. Foster cerró la puerta tras ellos, con la esperanza de ganar unos preciosos segundos antes de que se percataran de su ausencia. Regresaron por el arroyo, un movimiento ahora urgente, pero aún controlado. Kellerman respiraba con dificultad. Cada paso era claramente agonizante, pero no emitía ningún sonido a entrenamiento en disciplina, no, simplemente una voluntad de sobrevivir. Mayo ere que el dolor. Habían recorrido 50 metros cuando el primer grito resonó tras ellos. Alemán fuerte alarmado habían descubierto la ausencia. Collier no necesitó dar órdenes. Todos aceleraron simultáneamente, dejando de lado la precaución para ganar velocidad. Luces aparecieron en el campamento como luciérnagas malévolas. Las voces se multiplicaron. Las órdenes se gritaron. Las botas corrían por el suelo helado. Una sirena empezó a aullar, primitiva y aterradora. Is, desde su posición elevada, comenzó a trabajar. El rifle de francotirador escupió muerte silenciosa. Una luz se apagó. Luego otra en alemanes, cayendo sin entender de dónde venía la muerte, ganando tiempo de segundos preciosos medidos en vidas truncadas. Llegaron al punto donde el arroyo se encontraba con terreno más alto. El hielo se había adelgazado allí, y bajo el peso combinado de Webb y Kellerman, comenzó a agrietarse. Las grietas se extendían como relámpagos congelados. Foster gritó una advertencia, pero era demasiado tarde. A la superficie cedió. Webb se sumergió hasta la cintura en un agua que era más que fría. Era abrasiva, robándole el calor corporal con una eficacia letal. Kellerman logró aferrarse al borde, pero el doctor se hundía. Arrastrado por el peso de su equipo, Price no dudó. Se arrojó de bruces sobre el hielo firme. Extendió la mano y agarró la de Webb. Collier y Delaney se unieron al instante, formando una cadena humana, tirando contra el peso del agua y la muerte. Los músculos gritaron en protesta, los dedos resbalaron sobre la tela empapada, pero poco a poco arrastraron a Webb de vuelta a la superficie. Emergió tosiendo, temblando violentamente. La hipotermia ya comenzaba su letal efecto. No podían detenerse. Tras ellos, las luces alemanas se organizaban, formando una línea de búsqueda. Los perros empezaron a ladrar, un sonido que convertía la sangre en hielo con la misma eficacia que el agua. Los perros significaban que no podían simplemente desaparecer en el bosque. Los perros seguirían el rastro hasta el infierno y más allá. Collier tomó una decisión instantánea. Foster, explosivos en nuestra ruta de escape. Necesitamos caos. Necesitamos romper la línea de búsqueda. El especialista ya se movía, lanzando pequeñas cargas cada 30 metros. No estaban diseñadas para matar, sino para aterrorizar, para obligar al enemigo a retroceder, para convertir la persecución organizada en confusión. Llegaron a la altura donde esperaba Hayes, y el francotirador inmediatamente se colocó en retaguardia con los hermanos Thompson. Collier evaluó a Webb rápidamente. El médico estaba más que temblando, con los labios azulados y la mirada empezando a desenfocarse. Hipotermia moderada que progresaba a grave minutos, no horas. Price, quítale el uniforme. Quítate el tuyo. Cámbiate ya. El calor corporal directo era su única opción. El joven soldado obedeció sin rechistar, con los botones congelados en sus torpes dedos. Delaney sacó una manta de emergencia de su mochila, un fino papel de aluminio que parecía patético contra el frío. Pero algo era algo. Envolvieron a Webb en ella, mientras Price presionaba su cuerpo contra el del médico, compartiendo el calor que apenas le sobraba. La primera explosión de Foster rugió tras ellos, luego la segunda. Tierra y nieve se elevaban al cielo. Los gritos alemanes pasaban de la determinación al pánico. Los perros aullaban confundidos, pero no duraría mucho. Comandantes experimentados reorganizarían sus tropas, sortearían los explosivos y continuarían la caza. Collier miró a Kellerman, quien observaba todo con ojos que habían visto demasiado. ¿Puedes caminar?, preguntó Kellerman, con la mandíbula apretada por el dolor. Puedo arrastrarme si es necesario. Eso será suficiente. El bosque se convirtió en un laberinto de sombras y muerte a medida que avanzaban. Hayes y los hermanos Thompson formaron una retaguardia móvil
retirándose a intervalos coordinados, sin permitir nunca que los alemanes que los perseguían establecieran un ritmo cómodo. Cada 50 metros, Hayes encontraba una posición, disparaba 2 o 3 tiros calculados y desaparecía antes de que nadie pudiera determinar su ubicación. Los alemanes aprendieron rápidamente a temer a este fantasma invisible que mataba sin previo aviso, y su persecución se volvió vacilante y cautelosa, justo lo que Collier necesitaba. Webb había dejado de temblar, lo que paradójicamente era la señal más peligrosa. Su cuerpo renunciaba a generar calor, entrando en una etapa en la que el frío ya no se sentía como una agonía, sino como un entumecimiento casi pacífico. Price permanecía pegado a él, su propio cuerpo temblando violentamente mientras le donaba calor vital. Delaney cargaba el equipo de ambos, distribuyendo el peso para que pudieran concentrar su energía únicamente en sobrevivir. Kellerman avanzaba a fuerza de voluntad, dejando a cada paso pequeñas manchas de sangre en la nieve donde las heridas reabiertas sangraban a través de sus botas improvisadas. El segundo camino apareció en lo más oscuro de la noche, esas horas antes del amanecer, cuando incluso los depredadores descansan. Pero no había descanso para ellos. Collier sabía que cruzar ahora era un suicidio. Los alemanes habrían alertado a cada puesto, a cada patrulla. Ese tramo de asfalto estaría custodiado como una frontera sagrada, pero rodearlo significaba añadir kilómetros que Webb no tenía, que Kellerman quizá no tenía. Las decisiones imposibles son monopolio de la guerra, y los comandantes cargan con el peso de cada decisión hasta la tumba. Foster avanzó lentamente, escudriñando la oscuridad con infinita paciencia. Regresó 15 minutos después, con noticias a la vez malas y peores. Hay un puesto de control, medio kilómetro al sur, quizás 15 soldados, 2 vehículos, focos. Al norte, aparentemente nada, pero el terreno es demasiado abierto. Estaríamos expuestos 100 metros. Collier cerró los ojos, procesando la situación. Han 2 malas opciones. Una posiblemente fatal. La otra, sin duda. Las matemáticas de la supervivencia rara vez ofrecían respuestas fáciles. Kellerman habló, con la voz aún ronca, pero con la mente intacta. Hay una alcantarilla bajo la carretera en C, usa para drenaje. La vi en los mapas durante el interrogatorio. Me la mostraron, intentando que identificara las posiciones estadounidenses. No es grande, pero un hombre podría arrastrarse por ella, quizás a 80 metros al este de aquí. Collier lo miró con un respeto renovado. Incluso bajo tortura, incluso físicamente destrozado, este hombre había conservado suficiente claridad mental para memorizar detalles de los mapas enemigos. No era un soldado cualquiera, definitivamente no. Encontraron la alcantarilla donde Kellerman les había prometido. Una abertura de hormigón agrietada, parcialmente obstruida por nieve, compactada y escombros congelados. Olía a descomposición antigua y agua estancada. Foster asomó la cabeza. La linterna reveló un túnel que desaparecía en la oscuridad, transitable, pero estrecho. Tendremos que arrastrar el equipo uno a uno. Si nos quedamos atrapados ahí con una patrulla encima, nos convertiremos en ratas en una trampa. Collier asintió. Entiendo los riesgos. No tenemos mejor opción. Ey fue el primero, con el rifle atado a la espalda, moviéndose a través de la oscuridad fétida con eficiencia práctica. Luego Foster. Luego Delaney. Los hermanos Thompson ayudaron a Webb a pasar por la abertura. El doctor estaba semiconsciente, incapaz de arrastrarse solo. Price lo siguió, arrastrándolo poco a poco por el hormigón rugoso. Kellerman insistió en ir solo, rechazando la ayuda por su orgullo herido. Collier fue el último, deteniéndose en la entrada para mirar atrás. El bosque estaba en silencio, demasiado silencioso. Los alemanes habían dejado de hacer ruido, lo que significaba que ahora cazaban metódicamente, ya no con furia reactiva, sino en una persecución calculada. El interior de la alcantarilla era indescriptiblemente claustrofóbico. Las paredes de hormigón lo presionaban por ambos lados, el techo bajo le raspaba la espalda y el equipo. El agua congelada en charcos irregulares hacía que cada centímetro ganado fuera una lucha contra una superficie resbaladiza. El sonido de la respiración resonaba amplificado,
y Collier se obligó a controlar su ritmo cardíaco. Pánico aquí significaba bloqueo mental significaba parálisis, parálisis significaba captura. Continuó arrastrándose, con las manos y las rodillas entumecidas, concentrándose solo en el siguiente metro y luego en el siguiente. Arriba, a través del hormigón, se oía el sonido de los motores, vehículos pesados que pasaban lentamente, alemanes patrullando la carretera. Collier se quedó paralizado, seguro de que el sonido de su respiración se oía a través de las toneladas de tierra y piedra, pero los motores continuaban, desvaneciéndose en la distancia. Empezó a arrastrarse de nuevo. El túnel parecía interminable, un descenso al subsuelo que adquirió cualidades casi mitológicas. El tiempo perdió su sentido. Solo había oscuridad, frío y un movimiento gradual hacia una luz que quizá nunca llegara. Entonces, unas manos lo agarraron. Hayes, sacándolo por la abertura opuesta. Collier emergió al aire nocturno, que parecía tan puro como una montaña después del hedor de la alcantarilla. Estaban al otro lado de la carretera. Tras ellos, las líneas alemanas, más adelante, kilómetros aún, pero en la dirección correcta. Webb yacía inmóvil, mientras Price se masajeaba las extremidades, intentando restablecer la circulación. Delaney montaba guardia, escudriñando la línea de árboles con la mirada. Los hermanos Thompson ya habían establecido una posición defensiva. Foster revisó los explosivos restantes. Kellerman estaba sentado contra un árbol, con los ojos cerrados, pero respirando con indicios de estar consciente. Collier los reunió a 10 kilómetros de las líneas estadounidenses. 2 horas si mantenemos el ritmo. 3 si somos cautelosos. Webb necesita atención médica urgente en 1 hora o no sobrevivirá. Así que 2 horas. Avanzamos rápido, sigilosamente, y si nos interceptan, lucharemos hasta el último hombre, porque rendirse no es una opción. Kellerman tiene información que justifica esta misión. Regresará, pase lo que pase. ¿Entendido? Todos asintieron. No había heroísmo en sus expresiones, tan solo aceptación. Se habían embarcado en esto sabiendo lo que tenían. Nada había cambiado, excepto que ahora tenían algo por lo que luchar, además de la supervivencia. Tenían un propósito. Webb fue llevado en una camilla improvisada, hecha con ramas y un cinturón. Price y Delaney se turnaron para cargarlo. Kellerman se movió con la ayuda de Foster, con el brazo alrededor de los hombros del especialista. Alex lideraba, con su instinto de cazador de Tennessee, abriéndose paso a través de un terreno impenetrable para otros. Collier y los Thompson cubrían los flancos y la retaguardia. La formación distaba mucho de ser perfecta, pero era funcional, era todo lo que podían hacer. El bosque empezó a cambiar. Árboles menos densos, señal de que se acercaban a una zona que recientemente había sido escenario de intensos combates. Los cráteres de artillería eran más frecuentes. Algunos aún humeaban levemente. Cadáveres ocasionales, alemanes y estadounidenses, congelados en sus posiciones finales, grotescos monumentos a la futilidad, pasaron junto a ellos sin detenerse. Los muertos no podían hacerles daño. Los vivos sí, el ataque llegó cuando menos lo esperaban. No por la retaguardia, como anticipaban, sino por el flanco derecho. Una ráfaga de ametralladoras atravesó la noche, con trazadoras dibujando líneas de fuego naranja. Alemanes, quizás una docena, atrincherados en posiciones que habían pasado desapercibidas. Jimmy Thompson fue el primero en ser alcanzado. Giró la cabeza hacia la fuente del sonido, salvando la vida cuando las balas dirigidas a su pecho impactaron en su hombro. Cayó gritando, y Robert se abalanzó sobre él al instante, disparando contraataques mientras arrastraba a su hermano para cubrirse. Hayes encontró una piedra. El rifle se alzaba con fluidez. El primer disparo silenció la ametralladora alemana. El segundo eliminó al oficial, que gritaba órdenes. El tercero encontró a un granadero preparándose para lanzar, pero eran demasiadas. Foster lanzaba sus propias granadas. Las explosiones convertían la posición alemana en un infierno de tierra y metralla. Delaney había abandonado la camilla, pistola en mano, cuchillo en la otra, moviéndose como un demonio en la confusión. Collier vio a Price paralizarse de nuevo, el pánico regresando. Pero esta vez
fue diferente. El joven soldado miró a Webb, que yacía desprotegido, y luego a Kellerman, que intentaba arrastrarse hasta un lugar seguro. Algo en su interior lo decidió. Abandonó su posición a cubierto, corrió entre el fuego cruzado, protegiendo a ambos hombres con su propio cuerpo. Las balas rebotaron. Una pasó tan cerca que le arrancó un trozo del casco, pero no se movió. Había encontrado coraje no en la ausencia de miedo, sino en algo más grande que el miedo. El combate duró 3 minutos que parecieron horas. Cuando finalmente se acalló, 4 alemanes estaban muertos. El resto había huido a la oscuridad. Jimmy Thompson sangraba profusamente, pero seguía vivo. Webb permanecía inconsciente. Kellerman había recogido el fusil de un alemán muerto y apuntaba hacia donde se habían retirado los enemigos, con los dedos firmes en el gatillo a pesar de las heridas. Algo salvaje había regresado a sus ojos. No era solo un superviviente, era un guerrero. No tuvieron tiempo de curar las heridas adecuadamente. Collier usó un botiquín de emergencia para detener la hemorragia de Jimmy, mientras Robert sostenía la mano de su hermano, susurrando algo que podría haber sido una oración o una promesa. Foster aplicó un torniquete con profesionalidad. Sería suficiente. Por ahora tenía que serla. Continuaron avanzando, ahora con 2 heridos a cuestas. El ritmo se hizo lento. Cada minuto parecía una eternidad. Tras ellos, los refuerzos alemanes seguramente convergían. Más adelante, las líneas estadounidenses permanecían demasiado lejos. Collier hizo cálculos mentales. No llegarían en 2 horas. Tal vez no llegarían nunca, pero rendirse no era una opción en su vocabulario. Comenzó el sonido de la artillería estadounidense. A juzgar por el timbre distintivo, significaba que el frente estaba cerca, pero también significaba que entraban en una zona de fuego, donde los proyectiles caían indiscriminadamente entre aliados y enemigos. El cielo se iluminó con destellos de impacto, la tierra temblando bajo sus pies. Era hermoso y aterrador a la vez, un poder divino ejercido por manos humanas. Delaney gritó una advertencia. Más adelante, una trinchera. Pero, ¿de qué lado? ¿Estadounidense o alemán? En la oscuridad y la confusión, era imposible saberlo. Hayes estudió con binoculares, en cascos, en diseño estadounidense, pero los alemanes eran conocidos por usar equipo capturado. Tenían que correr el riesgo. Collier se levantó, con las manos en alto, gritando la contraseña de la noche. Ann esperó. Ann si se equivocaba. Una bala llegaría antes de que oyera un disparo. La respuesta llegó en un inglés con acento de Brooklyn. Contraseña confirmada, avanzada, en identificación visual. Collier casi se desplomó de alivio. Avanzaron, siendo retados 2 veces más antes de finalmente llegar a la trinchera, donde soldados estadounidenses lo recibieron con expresiones de asombro. 8 hombres se habían ido. 8 hombres regresaban, aunque 2 necesitaban recargar sus municiones y todos estaban exhaustos. Los médicos se apresuraron a atender a Webb y Jimmy Thompson. Kellerman estaba rodeado de oficiales de inteligencia que aparecieron como por arte de magia, reconociendo claramente su valor. Pero antes de dejarse llevar, se volvió hacia Collier. Apretó la mano del capitán con una fuerza sorprendente para alguien tan destrozado. No pronunció palabra, simplemente lo miró a los ojos, y todo lo que necesitaba decir se transmitió en ese instante. Una deuda indescriptible, una gratitud indescriptible. El reconocimiento de que algunos vínculos forjados en la guerra trascendían la jerarquía o las circunstancias. Collier observó cómo se llevaban a Kellerman, preguntándose qué sabía que justificara que 8 hombres arriesgaran sus vidas. Nunca lo descubriría del todo. Los archivos permanecerían clasificados durante décadas. Pero en realidad no importaba. Habían cumplido su misión. Habían rescatado a uno de los suyos del infierno. Al final de la guerra, quizás eso bastaría. Se sentó pesadamente sobre el suelo helado de la trinchera. A su alrededor, la vida militar continuaba. Se gritaban órdenes ANSE. Limpiaban las armas. Los hombres no reían de nada, porque la risa era un desafío a la muerte. Arriba, las primeras luces del amanecer comenzaban a romper la oscuridad. La nieve volvía a caer, ahora suave,
cubriendo la sangre y la destrucción con un manto blanco de olvido temporal. Price se acercó y se sentó a su lado en silencio. El joven soldado ya no parecía tan joven. Algo había cambiado en sus ojos esa noche. Había encontrado el coraje no porque hubiera dejado de tener miedo, sino porque había descubierto que algunas cosas valen más que el miedo. Collier le puso la mano en el hombro. No dijo nada, no hacía falta. Ambos habían pasado por el mismo infierno y habían salido transformados. Hayes se unió a ellos, con el rifle finalmente bajado. Foster apareció, fumando un cigarrillo que alguien le había regalado. Delaney trajo tazas de café caliente, un lujo inimaginable apenas unas horas antes. Robert Thompson llegó del puesto médico con la noticia de que Jimmy sobreviviría, con el brazo a salvo. Uno a uno, todos se reunieron allí, sentados en un círculo silencioso, mientras el día amanecía sobre el bosque que había intentado matarlos sin éxito. La guerra continuaría. Habría otras misiones, otras batallas, otros infiernos que soportar. Pero en ese momento, en ese amanecer específico, habían ganado no la guerra. Las guerras no se ganan en noches individuales, por escuadrones individuales. Pero habían ganado algo más personal. Habían demostrado que, incluso en medio del caos absoluto, la humanidad persistía. Esa lealtad significaba algo, que algunos hombres lo arriesgarían todo por alguien que nunca habían conocido. Collier observó cada rostro del círculo. Memorizó no porque quisiera recordar la guerra, sino porque quería recordar a estos hombres esta noche. Esta prueba de que, incluso cuando el mundo se sumía en la locura, aún existían fragmentos de honor. Y quizás, solo quizás, estos fragmentos bastaban para justificar todo lo demás. No para olvidar el horror. Nunca olvidarán, pero para recordar que el horror no era todo lo que existía, que en medio de la oscuridad más profunda aún brillaban luces. Pequeñas, frágiles, pero persistentes. La nieve seguía cayendo, silenciosa e indiferente, cubriendo huellas que desaparecerían en primavera. Pero lo que aquellos hombres habían hecho, lo que habían sido el uno para el otro durante esa noche, eso no desaparecería. Lo llevarían dentro de cada uno hasta sus últimos días. Un recuerdo no de guerra, sino de hermandad, no de muerte, sino de supervivencia, no de odio, sino de algo tan cercano al amor, como los hombres en guerra se atrevían a sentir. Y cuando se contaran historias en los años venideros, tal vez alguien recordaría no los nombres, tal vez no los detalles específicos, pero sí la verdad esencial que una vez, en un bosque helado en la frontera entre Alemania y el mundo libre, 8 hombres hicieron algo extraordinario. No porque fueran héroes, sino porque eran simplemente humanos, negándose a abandonar lo que hacía a la humanidad digna de preservación. Si este viaje te conmovió, si sentiste cada paso que dieron esos hombres en la nieve helada, si el peso del sacrificio y la lealtad resonó en tu corazón, deja tu huella aquí, no solo como un transeúnte, sino como alguien que comprendió. Dale a me gusta. No por obligación, sino porque historias como esta merecen ser difundidas, merecen llegar a quienes aún no saben que necesitan escucharlas. En los comentarios, comparte qué sentiste. ¿Fue el momento de cruzar el hielo? ¿El instante en que Price encontró su coraje? ¿La decisión imposible de Collier? Cada comentario alimenta no solo el canal, sino a una comunidad de personas que entienden que la historia no es solo el pasado, es un reflejo del alma humana y leo cada uno. Cada palabra cuenta. Suscríbete a este canal como si hicieras un pacto, un compromiso para nunca olvidar, para nunca permitir que estas historias se pierdan en el silencio del tiempo. Y activa la campana de notificaciones, porque te esperan otros viajes, otras noches imposibles, otros hombres que desafiaron el infierno y regresaron transformados. No querrás perderte ninguno. Y ahora, si aún sientes el frío de ese bosque en la piel, si aún oyes el eco de la artillería lejana, otra historia te espera en la pantalla. Otra verdad que necesita ser contada. Otro viaje que te levantará de la silla y te lanzará al centro de algo más grande que tú. Haz clic en Miran y deja que la historia te transforme una vez más, porque eso es lo que hacemos aquí. No solo contamos historias, las vivimos juntos.